Les voy a compartir pantalla, entonces voy a abrir el archivo primero. Así podemos ver un poco de qué se trata este trabajo que tenemos que hacer. Bien, díganme si pueden ver el Word. Se ve, sí, profe. Se ve, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, este trabajo consta de dos partes. Esta primera parte que ustedes están viendo es lo que se trabajó con la comisión de lengua. El trabajo consiste en una lectura del texto de Miriam Southwell y poder resaltar o identificar una serie de ideas clave en esa lectura. Lo que tiene que ver con conceptos, características de infancia y de las infancias, porque en este texto lo que hay es una pluralidad en relación a este concepto o a lo que se entiende por infancia. Conceptos en relación al mundo adulto, a la pedagogía y a la educación. Es decir, ese listado de conceptos son algunas ideas o palabras clave para orientarse y cuando ustedes vayan leyendo puedan registrar, marcar esos conceptos o esas ideas. Por otro lado, establecer comparaciones con el texto de Narodowski, es decir, qué cuestiones tienen en común, en qué cuestiones se diferencian. Por ejemplo, de qué manera define la infancia o de qué manera aparece el concepto de infancia en el texto de Narodowski. Recuerden que fue lo que estuvimos trabajando ayer. Y cómo aparece este concepto, esta noción en el texto de Southwell. Ahora bien, de todo este trabajo, de esta primera parte, lo que tiene que aparecer en esta comparación, por ejemplo, un cuadro comparativo. En el texto de Narodowski se plantean una serie de cuestiones que en el texto de Southwell no, en el texto de Southwell otras que Narodowski no, comparten estos aspectos o no comparten estos otros. Supongamos que ustedes van a armar un cuadro. Si se manejan desde el Word, tienen la opción de armar cuadros, ¿no? Insertar tabla, supongamos, ¿no? Ustedes agregan la tabla, como está apareciendo en pantalla, y en este espacio, supongámosle, colocan conceptos. Aquí pueden colocar las ideas clave, como son infancia, luego pedagogía, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí pueden poner el texto de Southwell, el apellido de la autora, ¿no? Y en este caso iría Narodowski. Y aquí pueden poner, por ejemplo, cómo define Southwell a la infancia, cómo aparece en el texto de Narodowski, y así con los demás conceptos. Esta es nada más que una idea tentativa, una propuesta. Pueden buscar otra manera de sintetizar estas lecturas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, cualquier cosa recuerden, tienen el chat o van habilitando sus micrófonos y cualquier duda que va surgiendo la anotan o la comentan, ni un problema. Entonces, esa es una posibilidad. Bien, lo que aparece a continuación, es decir, estos dos párrafos, son de alguna manera una justificación o una introducción para la continuidad del trabajo y más o menos el recorrido que hicimos.
Es decir, trabajamos en relación a la escuela como proyecto moderno, abordamos algunos aspectos de los sujetos, actores que la componen, y cómo estas instituciones, estos sujetos, cuando los pensamos, cuando los trabajamos desde las prácticas, implican o traen consigo una serie de teorías o maneras de ser interpretados, de ser abordados. También hacemos mención de el trabajo en torno a la experiencia, de cómo transitamos nuestra situación de estudiantes y nuestra infancia. Al mismo tiempo, en este transcurrir, en este debate, aparecen cuestiones contradictorias en esas lógicas, en esas maneras de entender a las instituciones, a los sujetos, como por ejemplo la idea de conservar o de mantener determinadas cuestiones y al mismo tiempo transformar, cambiar. Esto es a modo de justificación, introducción de la temática que continúa. Este es el otro trabajo a realizar que también tiene su explicación, ¿no? Y su razón. En este segundo momento, lo que tienen que hacer es una producción y una investigación. Ustedes van a leer los textos, es decir, releer en realidad porque ya los tienen leído, ¿no? Van a hacer este trabajo de relectura, revisión de materiales y van a elegir un pasaje de la bibliografía, es decir, una cita textual, y a partir de esa cita textual van a presentar una producción visual o audiovisual que esté relacionada con este fragmento. ¿Esto qué significa? Poner en diálogo la teoría con una producción cultural que no es la teoría. Supongamos, ustedes eligen algún fragmento del texto de Southwell o algún fragmento de Narodowski y eso ustedes lo presentan junto a una imagen, fragmento de una película, fragmento de una serie, producción que ustedes hagan personalmente, ¿no? O como grupo. Y luego viene la explicación, ¿no? De cuál es el sentido, de qué manera lo están relacionando. Y ese es el segundo punto, que ustedes puedan proponer reflexiones argumentales sobre el por qué eligieron eso. Es decir, ustedes presentan la cita textual, presentan el material y luego los por qué de esa relación y de esa selección. ¿Cómo se elaboran estos argumentos? A partir de la fundamentación teórica y también a partir de las experiencias y de todo ese proceso de trabajo que motivó la elección del material. Esto hay un ejemplo, les voy a mostrar, pero se va entendiendo la idea de cuál es a qué apunta el trabajo y cuáles son las actividades a realizar. Sí, profe. Bien. Continúo entonces. Entonces tenemos ese primer momento, textos teóricos, establecimiento de un cuadro comparativo, esquema. Segundo momento, búsqueda, selección de material visual, audiovisual, ponerlo en diálogo con la teoría. Luego viene un tercer momento de este trabajo. Ustedes van a tener que buscar y seleccionar un texto, es decir, un material bibliográfico, sobre algún tema, es decir, sobre algo que esté relacionado con infancia y o el proyecto moderno, entendido desde la educación. También puede usarse un material divulgativo, como puede ser un artículo periodístico. Es decir, ustedes acá van a buscar bibliografía en base a los temas
y textos que estuvimos trabajando. Acá ustedes tienen que investigar, tienen que poder definir criterios para salir a buscar esos materiales y para elegirlos. Si ustedes recuerdan cuando trabajamos la escuela moderna, hace no mucho, además del texto de Pinot, el texto de Caruso-Dussel, incorporamos otros materiales como eran el de César Tello, de Carmona Granero, que complementaban ese primer material. La idea es esa, que ustedes con este trabajo de investigación puedan complementar sus lecturas a partir de materiales que les resulten de interés y que tengan también una validez académica y relación con esto que estamos trabajando. O bien un material que no sea estrictamente académico, por eso está la opción, ¿no? Material de carácter divulgativo como un artículo periodístico. Se encuentran muchos textos de medios periodísticos que hablan sobre temas educativos. Entonces, es bastante amplio el panorama y aquí ver un poco cuáles son sus criterios de búsqueda, cómo están encarando este trabajo. Y este material que ustedes van a buscar, seleccionar, que es para leerlo también, tienen que presentarlo, pero no solamente comentando de qué se trata el texto. Tienen que elaborar algún formato gráfico de síntesis. Puede ser un mapa conceptual, una red, cuadro comparativo, cuadro sinóptico. Podría ser incluso un esquema, una infografía. Hay múltiples maneras de presentar un gráfico o un resumen gráfico de las lecturas. Este resumen gráfico es para que ustedes puedan exponer las ideas o aportes principales que presentan estos autores. Además de presentar este texto, ¿qué de esos materiales que buscaron y eligieron se relaciona con lo anterior? Es decir, además de exponer el material, ¿cuál es la relación que presenta con, por ejemplo, el texto de Southwell, con el texto de Narodowski o con los textos anteriores? Entonces, este sería el trabajo. Y acá una pequeña salvedad, ¿no? Si es un artículo periodístico, más que presentar el artículo, por qué lo eligieron, ¿no? Y cuál es la relación que tiene directamente con la teoría. Es decir, en el caso del artículo periodístico, no hago tanto énfasis en la presentación porque al no tratarse de un material estrictamente académico, no tiene una relevancia teórica, como si lo va a tener otro tipo de material bibliográfico. Entonces, en este tercer momento, búsqueda, selección de material bibliográfico o de divulgación, presentación gráfica para exponer sus aportes principales, en el caso de ser un texto de carácter teórico, en el caso de ser un material de divulgación, una presentación que muestre las relaciones con la teoría directamente. Esas serían las actividades para trabajar. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Capaz las preguntas surgen más cuando estemos haciendo el trabajo. Porque lo que usted Bien. explicó sí se entendió. Sí, se entiende. También recuerden que está el espacio del foro para que ustedes puedan plasmar ahí sus consultas, las dudas que les surjan, o también consultar en el transcurso de la investigación. A lo mejor tienen dudas respecto del texto que eligieron, puede pasar. Y en cuanto a, por ejemplo, formatos de síntesis, es lo que se ha trabajado y seguramente continúan trabajando en otros espacios de la formación.
todo lo que tenga que ver con técnicas de estudio, formatos de síntesis. La manera en que ustedes lo van a presentar es más libre, digamos, yo no les impongo que hagan o un mapa o una red o un cuadro, eso ya dependerá del texto que ustedes elijan y de qué manera decidan presentarlo, ya sea individualmente o como grupo. Este es el trabajo que luego lo voy a estar subiendo, también para que puedan verlo. Y justamente para presentar el trabajo, preferentemente en formato virtual. Yo les doy las pautas, ¿no? De tipografía, justificación de texto, es decir, el formato, el tipeo del texto, la fecha de presentación y bueno, se corrige, ¿no? El escrito y también la presentación oral. Para ver un poco de qué manera están encarando el proceso de lectura, qué dificultades hay en materia de escritura, también redacción, cómo están trabajando la teoría, la palabra propia, la citación académica, de qué si están referenciando o no los textos, que no haya o que no pase por situaciones de plagio, es decir, ustedes saben, ¿no? Tomar material y hacerlo pasar como propio no corresponde, por eso tenemos las normas de citación. Es un aspecto con el que siempre insistimos y que no debe ocurrir, porque además es considerado, o de acuerdo a nuestro régimen interno, una falta grave y corresponde a una sanción que por el momento es la elaboración de un acta y la desaprobación del espacio. Así que después vamos a continuar con esta cuestión del plagio, que es importante tenerla bien presente siempre, y demás cuestiones para ir reforzando en cuanto a escritura, lectura y en la exposición la oralidad. Bien, dejo de compartir un momento y luego a continuación les voy a mostrar un ejemplo de estas consignas desarrolladas. Yo les comentaba a la gente de lengua que muchas veces se hace una crítica a los docentes porque presentan actividades que no entienden los estudiantes y pareciera que el docente no las realiza o no las entiende o da algo que no se puede resolver. La idea es justamente mostrarles de qué manera se pueden plantear estos trabajos y también un acompañamiento y un seguimiento en este proceso de construcción, ¿no? No es darles una receta o decirles así tienen que hacer el trabajo, sino simplemente exponer, dar cuenta de una posibilidad de cómo podría abordarse este trabajo, o por lo menos cómo yo lo interpreté a partir de las lecturas y en base a lo que las consignas están requiriendo. Ahora les voy a compartir para mostrarles un ejemplo de cómo yo encaré este trabajo, estas consignas. Vamos a ir viendo en paralelo, ¿no? Los puntos del trabajo. Voy a ver si les puedo compartir un fragmento audiovisual. Yo seleccioné justamente un material audiovisual que formaría parte de mi trabajo, ¿no? Aguarden un momento y ya estamos. Bien, les voy a compartir nuevamente. Primero entonces les voy a mostrar un material audiovisual, un fragmento que seleccioné, y luego el resto del trabajo. Por las dudas, avisen si no se escucha,
porque justamente tiene audio. Díganme si están viendo la imagen. Se ve, sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Sí, profe. Voy a poner un poquito más atrás y díganme si se escucha el sonido. Sí, se escucha, profe. Se escucha. Sí, se escucha, sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a dejar corriendo. Es simplemente un fragmento de Los Simpsons, nuevamente. Lo dejo corriendo y luego paso a la siguiente parte. Bien. Este entonces es el fragmento audiovisual que yo seleccioné pensando en estas consignas que les había mostrado previamente. Estaríamos por aquí. Ahora viene la otra parte, la selección de la cita textual. Yo tomé del texto de Southwell esta cita. Y ahora también viene una restricción, ¿no? Como yo ya tomé esto y digamos planteé esta relación, no podrían ir por la misma cita en el sentido de plasmar algo igual, ¿no? Más allá de que cada uno tenga sus lecturas, sus interpretaciones, también es parte del trabajo, ¿no? Pensar otras conexiones, otros vínculos, otras lecturas, otros fragmentos. Bien, lo que dice ahí lo pueden leer claramente. En el mundo globalizado hay que ver que estas diferentes infancias se relacionan de maneras complejas. Por ejemplo, hay niños y niñas en talleres clandestinos de algún país que producen los bienes que consumen sus coetáneos con mayores posibilidades de consumo en otros países. Hay una multiplicidad de infancias y también hay relaciones de explotación entre los diferentes tipos de infancia. Ahora bien, ¿qué me llevó a mí a plantear esta selección? ¿Por qué esta relación entre ese fragmento y este otro? En primer lugar, a partir de lo artístico-cultural, como es un fragmento audiovisual, se pueden ver de manera más clara o mucho más visible las ideas que presentan las teorías, lo que trabajamos con los textos. La idea es exponer a partir de este material la infancia explotada o vulnerada a través por medio del trabajo infantil, que justamente tiene que ver con estas diferencias de cómo niños, niñas trabajando en situaciones de clandestinidad producen bienes que otros en mejores condiciones pueden consumir o hacer uso. Y bueno, poder mirar, reflexionar a partir de esto en torno a búsquedas de propuestas que puedan transformar esta situación. Empezando por los entornos locales, es decir, qué ocurre en nuestra comunidad, a nuestro alrededor más cercano, más próximo. ¿Cómo podemos transformar, mejorar esa situación? Continuando con las consignas, ¿no?
yo seleccioné en esta búsqueda de materiales bibliográficos un texto divulgativo, es decir, un texto periodístico para este caso, de una escuela en España que optó por dar clases en la playa. El argumento de esto son experiencias que estudiantes no van a olvidar jamás. Esto tiene que ver con un movimiento que se generó en Europa y que también está teniendo sus aplicaciones en América Latina, de llevar la clase, el aula, a otros espacios como son la playa, los bosques, el parque, muy a tono con propuestas de la escuela nueva del siglo pasado, que ponían el acento en lo que el alumno podía hacer, podía aportar. Acá hay algunas imágenes de esta situación, donde si bien hay un cambio en el entorno, también podemos ver que aparece delimitada un aula más tradicional. Y este sería mi esquema a partir de la relación entre la teoría y el texto de divulgación, que luego lo pueden leer con íntegro, pueden buscar clases en España en la playa o clases en la playa y les van a aparecer una serie de contextos y de situaciones en diferentes partes, como les decía, América Latina y también Europa. A partir del concepto de la infancia o de lo que se puede entender de este concepto, de cómo se define, de cómo se puede conceptualizar, podemos pensar en el aula, en ese espacio en el cual ocurren las interacciones y los vínculos dentro del sistema formal de enseñanza, y cómo ese espacio se reconfigura, en este caso, a partir de la situación de pandemia, del COVID, y cómo ese espacio de la infancia y del aula está atravesado por aprendizajes, maneras de enseñar, maneras de adquirir, apropiarse de ese conocimiento, el juego como otro elemento que es constitutivo y forma parte de esa niñez, y al mismo tiempo de qué manera se lo puede llevar al aula para que tenga una potencia pedagógica, y por otro lado el mundo del trabajo. En este artículo, además de la cuestión de las infancias explotadas, en este artículo periodístico se menciona cómo unos pescadores les mostraban a estos niños y niñas de qué manera ellos se ganaban el sustento. Les mostraban las redes, cómo pescar, y aquí entonces aparece una cercanía con el entorno, un contacto más cercano con la comunidad. Bien. Y estas son las bibliografías, los textos teóricos de la cátedra, que tiene, en este caso el de Narodowski, Southwell, información referida al autor de esta introducción de los Simpsons, este artista Bansky, y luego el material relativo a la crónica, perdón, al artículo periodístico. Esta sería un bosquejo, una manera de entender, de interpretar para presentar el trabajo. ¿Se pudo ver bien? ¿Se escuchó bien? ¿Se entiende más o menos a qué apunta este trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy viendo ahí los pulgares arriba, perfecto. Pueden habilitar sus micrófonos, alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran plantear o algo que quieran proponer también. Pueden hacerlo, yo cierro mi micrófono, así ustedes pueden habilitar el suyo y hablar, ni un problema. Profe, para la exposición, ¿se puede hacer como un guía en PowerPoint? ¿Vos decís presentar un video en el PowerPoint o hacer la presentación en PowerPoint completa? O sea, dependiendo de cada punto.
de lo que pida cada punto, como para poner un ejemplo o algo que la explicación en la exposición se entienda mejor. Entiendo. Claro, para la presentación ustedes pueden hacer un PowerPoint, pueden traer, si traen videos, les recomiendo que los traigan aparte. Es decir, no los incluyan dentro del PowerPoint porque puede pasar que no corra, o a lo mejor traer el link únicamente porque la conexión no es garantía. Sí pueden presentarlo, pero la entrega del trabajo, es decir, lo que ustedes envían al correo, ¿no? O lo van a subir al aula, ese trabajo escrito, eso va en Word o PDF, luego lo definimos bien. Pero lo que ustedes presenten en el aula, en la exposición, sí, puede ser variado. En el caso del trabajo escrito, por ejemplo, que ustedes entregan virtualmente, si van a elegir un fragmento audiovisual, ahí sí va el link, y a medida que voy corrigiendo puedo accesar, puedo ver, escuchar, o bien pueden enviarlo adjunto como parte del trabajo. Esas cuestiones luego las precisamos un poco mejor en las consignas. ¿Se entendió? No sé si el grillo significa sí, no, o nos quedamos pensando. Eso en mi casa, pero fue sin querer que encendí el audio, profe. No hay problema. Mi inquietud por ahí, más que nada, saber si se entendió, si tienen alguna pregunta o algo que quieran consultar antes de finalizar. No quiero extenderme más porque, como bien saben, no es trasladar lo presencial a lo virtual y que estemos acá hasta las 10 de la noche. Sí, profe, se entendió. Yo tengo una pregunta. Sí. En el tema, en el caso de que se puede tener material de cualquier parte o solo de la cátedra. En el sentido, en el caso En el de... sentido, por ejemplo, de la infancia y esas cosas, porque por ahí, en mi caso, tengo mucha información, entonces por ahí igual se cita, más que nada para, como ejemplo, algo para poner punto en común con alguna autora de la cátedra también. Bien, perfecto. Siempre manteniendo la citación, pero no que no sean los textos protagónicos, sino que sean complementarios. Eso sí, ni un problema. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Bien, perfecto, Matías. Bueno, entonces, por el momento daríamos por finalizado. Yo después subo los videos de ayer y de hoy, así pueden acceder nuevamente y cualquier cuestión continuamos por los foros. Los despido y nos estamos reencontrando próximamente. Chao, Chao, profe. profe. Hasta Chao, luego. buenas noches. Chao, profe. Buenas noches.